Como les decía, nos acompaña Ángel Gabilondo, nuevo defensor del pueblo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. De la política a este cargo, ¿dónde cree que va a sentirse más cargo o más a gusto? Bueno, yo siempre he tenido una dimensión política en lo que he hecho. Esa dimensión política y social pues ha acompañado toda mi vida y era un compromiso también con unos valores y unas formas de vivir y de hacer, ¿no? Luego estaba explícitamente lo que llamamos la política, ¿no? La política activa. Y esa política activa, pues es cierto que ahora pues ya no estoy en ella, ¿no? Y paso a otro mundo que de primeras me parece menos un espacio de confrontación, de conflicto y para mí me parece también de menos tensión, o al menos trabajaré para que sea así. En la política, salvo su etapa como ministro de Educación, en la que pudo haber conseguido la primera ley transversal de ese ramo, de ese gremio, de la educación, parece que es uno de esos pactos que van a ser imposibles desde el 77 prácticamente. ¿Cómo, con el tiempo, cómo vivió aquella posibilidad? ¿Hubo algo de frustración por tenerlo tan cerca y por fin que se hubiera pactado entre los grandes partidos la ley de educación? Y ya sé que me van a decir de nuevo que soy aburrido, pero yo lo que sí puedo decir es que soy muy poco de euforias y de frustraciones. Soy muy exigente para tener una euforia y muy exigente para tener una frustración. Y allí lo que he sentido es bastante alegría, es decir, son unos procesos muy ricos, muy enriquecedores, que pusieron a todo el país mirando a la educación y que llegamos a muchos acuerdos, a muchísimos acuerdos. Y además, esto no significa que haya de haber un gran acuerdo global, ¿no? También ha habido pluralidad de acuerdos que pueden conformar también un cierto camino. Es verdad, siempre lo he dicho, que fue un acuerdo adoptado pero no firmado. Y creo que ahí hubo, por razones también de tipo político, era el final de una legislatura, parecía que iba a venir el nuevo gobierno. Yo siempre he dicho a los que van a ser ministros de Educación, seguro que algunos de ustedes lo serán, pues que tomen las grandes decisiones más bien al principio que al final. Aquí hay 4 ministros de Educación en potencia, bueno, como mínimo. Bueno, algún oyente que esté presente también, ¿no? Podría serlo, ¿por qué no? Pero cree que va a estar más a gusto en el cargo este actual, porque este cargo lleva poco tiempo, pero va a estar atravesado por polémicas políticas. ¿Cree que va a estar más a gusto, es su papel más doctoral, más profesoral que político? No, también quiero decir que no me planteo en esos términos la cosa, ¿no? De si estaré más a gusto, ¿no? A mí me parece esto muy hermoso y muy complejo. Es enormemente complejo, es un gran desafío. Estamos hablando de derechos fundamentales, de los derechos humanos, estamos hablando de los problemas concretos de los ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde uno encuentra también una gratificación bastante inmediata cuando se resuelve algo. También habrá sinsabores fuertes. Pero me parece que en este momento de la vida, parece como si yo hubiera tenido que tener mis triunfos y mis derrotas, ¿no? Como que los asumo, los interiorizo y los vivo, como procesos también para poder estar en un espacio en los que se exige aquí una dimensión institucional y una visión global, sin partidismos, ¿no? Para poder afrontar problemas que exigen también elevar un poco la mirada. Yo no soy ahora un candidato, ni soy uno de un partido, ni quiero poner un gobierno, ni quitar el que hay, ni sostenerlo, ni quiero, ni debo hacer políticas que tengan como finalidad lograr objetivos como si fuera una ONG. Y por tanto, saber eso sí que me da alivios, pero no he venido aquí buscando alivio. Pues vamos con casos concretos. El de las últimas horas, días. Hablando de educación, un colegio de Canet de Mar, usted conoce el caso en Barcelona, una familia que para su hijo de 5 años pide pues una escolarización en castellano, hay una sentencia, le garantizan el 25%, en medio pues el tránsito de una ley a otra, de la ley CELA, de la ley Wert a la ley CELA, y también una pintada que pone Bulé en catalán, creo, queremos hablar en catalán en la escuela, y insultos, coacciones e incluso amenazas en las redes sociales. La lengua y en medio de un chaval de 5 años. Usted, como defensor del pueblo, a lo mejor va a tener que tomar alguna decisión al respecto o investigarlo. Si hay que hacerlo, se hará, desde luego. Yo que veo también muchos niveles y planos diferentes aquí y muchos asuntos que se mezclan en la discusión. Uno, primero y principal, es el derecho superior del niño, que debe ser velado de él y de sus tutores, de sus familias.
nadie debe ser intimidado, nadie debe ser acosado, nadie debe recibir como imposición aquello que ha de hacer, y todos tienen el derecho, desde luego ante el defensor del pueblo, de expresar cuando sienten que sus derechos son vulnerados. Quien haga eso, desde luego que sepa que encontrará la respuesta que nos corresponde hacer. Porque nosotros, ya digo, no somos jueces, ni somos gobierno, ni la tercera cámara, ni que nadie espere, porque tampoco hay que abrir expectativas, que ahora de repente toda la vida sufriendo y menos mal que ha llegado Gabilondo y por fin me va a resolver el asunto. Yo lo que sí puedo decir es que esa institución, que tiene solera y tiene buenos equipos, responderá a ese primer desafío. Pero también hay otros debates. Está el debate de las lenguas, ¿no? Pues las lenguas, primero un poco repaso de la Constitución, ¿no? Hay un derecho a utilizar las lenguas y un deber de usarlo, el castellano como lengua española, pero también hay derecho que está vinculado a las lenguas que en cada autonomía son lenguas cooficiales, como los estatutos señalan. Y, por tanto, yo siempre he creído, en mi ingenuidad, que las lenguas eran vehículos de convivencia, que es una riqueza para España que haya pluralidad de lenguas, que tenemos que impulsarlas y promoverlas, que tenemos que crear la educación en torno a la lengua materna, que es la clave para una buena educación. Y ahora lo que hace falta es cuando, como ahora, hay una sentencia, ¿no? Y hay una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia que dice, por favor, cumplan la ley. Me parece muy bien que se pida que se cumpla la ley. Es que la ley hay que cumplirla. Solo que hay un problema, que aquí hay un debate. ¿A qué ley se refiere usted? Y este es el debate del que hablaban ustedes, porque está la ley que llamamos, que a mí no me gusta poner nombres propios, pero la ley del señor Wert o la ley de la señora Celaá. Y ahí habrá un debate y habrá que resolverlo. Pero desde luego que hay que cumplir la ley y que hay que defender los derechos, me parece claro. Pero, ¿y esto de las y luego, lenguas? bueno, solo quería decir, porque que me preguntan cosas tan serias que me lleva a hacer niveles. Y otro nivel es el pragmatismo de la ley, porque la lengua también lo que pretende es que podamos comunicarnos y desde luego lo que hay que garantizar es que todos en Cataluña conozcan bien el castellano y bien el catalán. Los datos que tenemos es que en líneas generales eso es así. Por eso yo lo que pediría es que no se haga de esto una mera controversia política, sino que defendamos derechos, defendamos las leyes y protejamos a los menores como es debido. Pero si nos fijamos en el espíritu de las leyes, hay una ley que más bien lo que dice es que hay que estudiar un tanto por ciento y otra ley que dice lo que hay que garantizar es que dado que hay que conocer las dos lenguas, en algunos lugares habrá que dar más horas de catalán para garantizar por la zona como es y en otras habrá que dar más horas de castellano para garantizar el conocimiento de las dos lenguas. Yo pienso que tenemos que buscar una salida de convivencia de todos estos discursos y lo que espero también es otra cosa, a ver qué va a hacer el gobierno de Cataluña, porque las leyes dictadas por los jueces también son los encargados también de que se cumplan, ellos son los encargados de que se cumplan. Hay algún partido, creo que ya, por lo menos Ciudadanos, que ha pedido la intervención del defensor del pueblo. Si a usted le llega, en este caso, pues, la denuncia, la queja, o de la familia, o de la instancia de un partido, para que se investigue este caso, de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿usted cómo lo interpreta? ¿Cómo lo ve? De lo que hemos conocido hasta ahora, yo digo que no hemos conocido todo lo que hay que conocer para poder tomar una resolución. Porque si se envía el defensor del pueblo, es exactamente para que el defensor del pueblo haga una investigación. Y esa investigación esté vinculada a su voluntad de defender los derechos y hacerlo supervisando a la administración. O sea, nosotros lo que sí vamos a hacer es hacerlo con todo rigor y con toda seriedad, escuchando también a la administración y no poniendo por delante la resolución. Ya sé que a usted le corresponde, y lo comprendo, que yo le ponga la solución y luego ya veremos cómo la llenamos, el resto no me lo pide así. Pero yo voy a esperar primero a que estudiemos seriamente cuáles son los argumentos, que se vea un poco qué es lo que de verdad está en colisión de derechos y nosotros, de luego, resolveremos instando a las distintas administraciones a que cumplan o hagan cumplir sus obligaciones. Pero nosotros no somos un ejecutivo, ni un juez, ni un gobierno. Otros asuntos, inmigración, por ejemplo, hemos conocido en las últimas horas también ONGs que denuncian devolución irregular de menores
a Marruecos después del famoso asalto que hubo. Hay debate también sobre los MENAs, sobre los centros de acogida, sobre esta cuestión en concreto de los menores de edad devueltos a Marruecos solos, sin compañía de adultos, irregularmente, dicen. ¿Usted cómo lo ve, todo este debate? Bueno, el defensor del pueblo, aquí hay una historia, que es que el defensor del pueblo se llama Constitución igual que la persona que ocupa el lugar. Y cuando hablas de defensor del pueblo parece que estás hablando papalmente o como si fueras Maradona, ¿no? Explicándote casi en una tercera persona de ti mismo. Pero yo no lo hago así, lo hago reconociendo la institucionalidad de la defensoría, ¿no? Esa palabra que parece que no es muy pertinente. El defensor del pueblo, en agosto, ya de oficio, conociendo que había habido algunos, supuestas, presuntas en fin, eso que se llama devoluciones en caliente, abrió una investigación. Y abrió una investigación y además haciendo un recordatorio de los deberes legales. Y esos deberes legales hablan, porque tengo aquí el texto, de que hay que tener en cuenta las circunstancias familiares del menor, de que hay que hablar con la representación diplomática del país, que antes de tomar cualquier decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre repatriación, lo que hay que hacer es haber oído a él, un informe de los servicios de protección, un traductor, una serie de cosas que a juicio del defensor del pueblo, ahora yo no distingo qué personas lo han dicho, el defensor del pueblo, pues no se habían cumplido. De hecho, el asunto se judicializó y está judicializado. Y se suspendió la devolución. Y en esas estamos. Si el asunto está judicializado, el defensor del pueblo ya deja de intervenir. Y en esas estamos. Hemos oído estos días, esta es la pregunta, también entiendo, que ha habido 2 casos presuntamente de devoluciones. Bueno, también he oído creo que el ministro del Interior, que ha dicho que se cumple estrictamente la ley y que por eso yo digo que de haberse producido este caso, este caso sería desde luego un caso muy denunciable, porque estando sobre todo en tutela y tratándose de menores, esto es un asunto que no puede hacerse de ninguna manera. Pero he puesto, y yo sé que ustedes me comprenden, una cautela previa de haberse producido ese hecho. Ha dicho en su toma de posesión hace unas semanas, trabajaré con dignidad y ecuanimidad, con rigor, con eficacia, con independencia y para conseguir que la defensa de los derechos humanos sea mi absoluta prioridad. En nuestro país hay derechos humanos en riesgo o en cuestión. Por ejemplo, la eutanasia, el aborto, son leyes en vigor, recurridas, pero están en vigor. Y hay comunidades o ciudadanos que se quejan que en algunas comunidades el servicio público no está prestando el derecho al aborto para la mujer que quiere abortar, o incluso más recientemente problemas con la eutanasia. Desde el defensor o la defensoría del pueblo que decía usted... No, lo he dicho que además esa palabra es que sé que se consultó, perdonen, sí, ¿no? Sí. A la Real Academia si podía hablarse de defensoría precisamente cuando había una mujer como haciéndose cargo, ¿no? de esa defensor del pueblo, y entonces se consultó si era pertinente abrir el debate sobre si pudiera llamarse defensoría, por eso lo he dicho, Bueno, pero pues no les quiero aburrir. Volviendo al pero caso, lo que digo es que se dijo que más bien llamemos defensor y que no abramos ese debate. La pregunta, ¿en nuestro país hay derechos humanos en riesgo o cuestión? La eutanasia y el aborto son una preocupación, si no sé, en algunas comunidades ese derecho se puede aplicar en la sanidad pública, por ejemplo. 2 cosas. Primero, el defensor del pueblo es la Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. En otros países son otras instancias. Aquí es el defensor del pueblo, por decisión también del Parlamento. Bien. Mañana es el día el 18... No, mañana es 10. 10, quería decir, fue en el año 1948 exactamente, cuando se hizo la Declaración de Derechos Humanos. Mañana celebramos el Día de los Derechos Humanos. Entonces, bueno... Hoy se dice que se está hablando en términos de igualdad, es decir, que el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos va a ser un poco el lema de mañana. Y he visto que se ha citado mañana, el día... Pero a mí me ha dado un poco pena, y por eso les voy a cometer aquí una especie de trastorno de la pregunta, que se ha citado el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en muchos sitios, pero solo la mitad. Esto es muy propio nuestro. Citamos los artículos, pero no todo entero, que son muy largos. Y dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y dotados como están... en dignidad y en derechos, ahí se paran. Y el artículo sigue. Y dotados como están de razón y de conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es muy interesante, la segunda parte, porque la segunda parte está diciendo que todos los derechos humanos conllevan también un deber de comportamiento fraternal por parte de todos nosotros. Por eso en algunos lugares hemos trabajado, en algunas instancias del mundo, y estoy metido en ese lío también, la Declaración Universal de los Deberes y Obligaciones. Y en esa Declaración Universal de Deberes y Obligaciones va la respuesta a la pregunta. Yo creo que en España todos los derechos siempre son como tales derechos en tanto en cuanto se defienden, se sostienen y se viven. Y siempre tenemos que mejorar y progresar en los derechos humanos. Pero yo no creo, sinceramente, que las leyes a las que se refiere sean leyes que atenten contra los derechos humanos. No lo creo. Pero si algún ciudadano cree que sí, pues tiene el deber, el derecho de denunciarlo y de hacerlo. Yo le preguntaba valer. por lo contrario, porque hay ciudadanos Sí, pero que yo se le he quejan, contestado eso. pero yo, como soy el gallego, tengo que preguntarle de otra manera. Es decir, que hay ciudadanos que se quejan que en la sanidad pública, en Andalucía, Claro, en Madrid, claro. no se pueden practicar abortos en la sanidad pública, que hay que recurrir a los concertados o los privados. También pasa algo parecido sobre situaciones de eutanasia. Si eso y le está- pregunto al defensor sí, del pueblo sí, que le qué va a opina de contar- eso. y le va a contestar. A ver. No, lo que opino es que en esos, cuando se trata de leyes, yo creo que lo que hay que hacer es cumplir exactamente esas leyes y en todo caso, si no, hacer las objeciones de conciencia que correspondan. Pero si no, lo que tenemos que hacer es cumplir las leyes, ¿no? Entonces yo no estoy aquí para hacer otras leyes, salvo una prerrogativa muy singular que tiene el defensor del pueblo, que es que en caso de que vea que alguna ley o alguna norma es un obstáculo para los derechos humanos, tiene la capacidad de solicitar el cambio de la ley. Y tiene también otra prerrogativa muy grande el defensor del pueblo, que es llevar al Tribunal Constitucional, que es una de las pocas instituciones que puede hacerlo. Yo no creo que es en el caso en el que estamos. Yo no creo, sinceramente, que sea la razón de pedir que se cambien esas leyes porque atentan a los derechos humanos. No es mi razón ni mi argumento, pero también digo que escucharé otras voces y los que tienen otros ciudadanos, porque yo no creo que sea defensor del pueblo para hacer exactamente aquello que me parece a mí, ¿no? Pero sobre el hecho concreto de que en la sanidad pública no se estén... Pues a mí no me parece bien, me ha parecido haber contestado eso. Pues yo lo entendí que no, que me estaba contestando con Ah, otra. no, pues sobre no, la no. educación, sobre la sanidad pública en Sí, comunidades. a mí me algunas. parece que la sanidad en Madrid, pública... por ejemplo, quejas de ciudadanos, creo que en Andalucía y Sí. en alguna también. El servicio público de sanidad no les da esa posibilidad. Pues les por debe- objeciones de conciencia, a por lo que sea. A mi gusto les debe dar esa posibilidad. Eso es lo que creo, lo que yo pienso que debe hacer, darles esa posibilidad. Si esa posibilidad es una posibilidad legal, tenemos que garantizar que esa posibilidad está para todos los ciudadanos. La Constitución, que se cumple ahora 43 años, y usted es un gran defensor de la Carta Magna y del texto constitucional. Dicen uno de sus artículos, aparte de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y la palabra social implica mucho, dice y garantiza a los españoles, o da el derecho a los españoles, a una vivienda digna y a un trabajo digno. ¿Eso es algo más que un brindis al sol? ¿Puede haber alguna forma de que, aunque no tenga una protección absoluta como otros derechos, sea algo más protegido que lo que es en la actualidad? No es un brindis al sol, no puede ser un brindis al sol. Tenemos que hacer que no sea un brindis al sol. Pero claro, aquí los expertos distinguen entre derechos objetivos y derechos subjetivos y con eso vienen a decir que aunque todos tenemos derecho a vivienda, eso no quiere decir que haya, en fin, el deber de darle a cada español una vivienda. Pero de todas maneras, aparte de esa distinción que no es mía, yo no he nacido con esas distinciones, lo que sí puedo decir es que tenemos un problema muy grave con la vivienda en España. Un problema enorme, y un problema enorme sobre todo con la gente más joven. Y que no podemos vivir en una sociedad que ve con naturalidad que la gente joven no puede emanciparse, no puede tener autonomía personal, no puede decidir su vida, porque los empleos, porque los dineros de que disponen no le permiten ni tener una vivienda. Otra cosa, por eso yo creo que es importante un gran pacto sobre, no sé, las rentas, un gran pacto sobre los precios de los alquileres. Eso sí que son asuntos verdaderamente primordiales. Y también comprendo el derecho que tienen los tenedores de pisos, como se dice, pero tendrán que también comprender que estamos en una situación en que para mí me parece uno de los asuntos más importantes que hay en este momento en España, el problema de la vivienda, exactamente.
Dos cuestiones para concluir, y ya le cedo el turno a mis compañeros. Usted habla siempre, y en su etapa como representante político, como catedrático, ahora como defensor del pueblo, de valores que unan, de valores éticos para una sociedad que no se envilezca. Le quiero preguntar por el rey emérito. ¿Cómo ve su figura final y el debate de si tiene que volver y dar algún tipo de explicaciones a los españoles de todo lo que hemos sabido? Reconozca que para hablar de los derechos humanos nos hemos ido a un rincón. Bueno, sí, se lo reconozco. Digo del debate, ¿no? Otra cosa es que yo pueda opinar que a mí me parece que es interesante, primero, que se aclare jurídicamente o judicialmente los asuntos que hay. También me parece que no estaría mal que él explique un poco cómo ve el asunto. Me parece que los españoles, que tanto hemos mostrado afecto y desde luego reconocimiento, porque creo que ha habido en la historia de nuestro país al rey emérito, que en este momento donde se presenta esta coyuntura tan denunciada en distintos ámbitos, estaría bien, yo no le pido explicaciones, le digo que estaría bien que oír sus palabras sobre cómo valora esta situación, y desde luego también yo soy partidario, como siempre, de que sean los propios jueces los que determinen si todo lo que ha habido llega hasta donde ha llegado. Pero es cierto que ha sido para nosotros una gran referencia. Siempre hemos hablado como esa gran referencia y es cierto que este asunto pues altera esa lectura en espera de escuchar, que yo lo haría con muchísimo gusto, su propia palabra. Bueno, vamos ya con las preguntas, porque vamos mal de tiempo. Empezamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis, con Carmen Encinas. ¿Qué tal, don Ángel? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, déjeme que me retrotraiga a su anterior oficio, ¿no? En el Partido Socialista hay una cierta unanimidad, sobre todo en el Partido Socialista de Madrid, en que la campaña electoral del pasado del 4 de mayo, esa que usted encabezó, la candidatura del PSOE, fue un desastre. Que aquello fue un desastre. Y entonces, bueno, ahí se reparten un poco, está un poco difuminadas las culpas, ¿no? Dicen que si es que se mangoneó desde Moncloa, que si Iván Redondo, bueno, yo le quería preguntar, antes de que decida usted olvidarla, de quién fue la culpa de que aquello saliera tan rematadamente mal, después de que usted anteriormente había ganado unas elecciones. Bueno, yo creo mucho en las campañas electorales, pero no creo todo en las campañas electorales. Con esto quiero decir también que hay que saber que en las campañas electorales pasan asuntos que condicionan mucho los resultados, pero atribuir lo que ocurre a unas campañas electorales suele ser mucho atribuir. Esto es lo primero que quería decir. Es decir, que ya había una cierta posición también de la ciudadanía con independencia de la campaña electoral. Y también quiero decir que yo no planteo el asunto en términos de culpabilidad. No lo hago para mí y no lo hago para los demás. Yo no voy por la vida buscando culpables, voy buscando responsables. Y lo que yo puedo decir es que en la medida en que yo era el número 1 de esa lista y el resultado no fue bueno, fue claramente malo, yo me hago, ahora cuido la palabra, corresponsable de los resultados. Corresponsable no es lo mismo que culpable. Y hasta ahí puedo leer. Javier. Muy buenas noches, señor Gabilondo. Yo quiero volver a su responsabilidad actual, que es bien importante, la de defensor del pueblo, y quiero preguntarle por algo que atañe también a derechos y libertades. Me refiero a la regulación en España de los conocidos como delitos de odio, que a veces parecen colisionar con la libertad de expresión, y estoy pensando, por ejemplo, muchísimas veces que cómicos acaban en los tribunales por chistes, en algunos casos chistes o desafortunados o literalmente repugnantes, pero chistes, por así decirlo. Y me gustaría conocer su opinión, si cree que hay que darle una pensada, hay que darle una vuelta a la regulación que hay en España de este tipo de delitos que vemos que tantas veces acaban en tribunales. Sí, a mí me parece que sí. Pero, repito, a mí lo que me sorprende es que les interese tanto lo que a mí me parecen las cosas, pero yo les digo... Usted es el defensor del pueblo, una responsabilidad bien importante. Pero entiéndame, que lo sé. Yo lo hablo como... Por eso distingo entre lo que le puedo decir como defensor del pueblo y lo que me parece, sin más, ¿no? Y tomo la pregunta, por tanto, como defensor del pueblo. Y como defensor del pueblo le agradezco la pregunta, porque yo comparto su insinuación. A mí me parece que la libertad de expresión es tan sagrada, ¿no? Tan sagrada, que tenemos que tenerla verdaderamente entronizada por encima de cualquier estado de opinión o parecer.
con esto quiero aclarar por qué me refería a los pareceres, ¿no? Y me parece que sí estaría bien que pensemos seriamente hasta qué punto asuntos que nos parecen insoportables, incluso cuando los oímos nos producen una repulsión enorme. Sin embargo, de ahí no se deduce que hayan de ser sancionados. Yo no creo que esté aquí para sancionar todo lo que me parece repugnante o que me parece insoportable. Por eso entronizo la libertad de expresión y además señalo que estaría bien que repasáramos eso. Pero quiero solo aclarar una cosa. No es que me parezca mal lo que me pregunta, es que quiero hacer esa distinción. No, sí está claro. Esa distinción entre qué siento yo, qué me parece, cómo me encuentro, qué vida llevo y otra, con lo que aquello como defensor del pueblo, y la pregunta está llena de sentido y se la agradezco. Última pregunta, Gemma. Pues yo le voy a preguntar por la institución defensora del pueblo, a ver si así la RAE me permite utilizar una expresión más acorde con el siglo en el que vivo y no con el pasado. La institución donde ahora usted está y nos representa a todos, ¿no? Hablaba antes y recordaba, y me parece que está bien, porque los ciudadanos a veces se preguntan ¿para qué? ¿No? ¿Para qué las instituciones? ¿Sirve para algo ir al defensor del pueblo? Recordaba que tiene la capacidad de ir al Tribunal Constitucional, además hay algunas sentencias del Constitucional importantes a partir de recursos de la institución del defensor del pueblo. Pero yo no sé si a usted le parece suficiente o se ha quedado también un poco antiguo la capacidad general que suele usar la institución, que es la de instar a unas administraciones que todos tenemos la sensación de que se hacen un poco las remolonas a la hora de servirle a usted como representante nuestro y por lo tanto a nosotros, ¿no? ¿Sirve solo con eso o habría que modernizar también un poco en un Estado tan descentralizado y que tiene tantas capacidades ahora de poder la institución para que nos represente más y mejor? Bueno, como sabe, hay también defensores con otros nombres en distintas comunidades, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es supervisar a la administración, pero es en realidad defender los derechos fundamentales que están recogidos en la propia Constitución y para ello, dice, a este fin, supervisar a la administración. Y desde luego esta visión de supervisar a la administración no es solo instar, es más que instar, ¿no? Y también quiero decir otra cosa. Muchos se dirigen al defensor del pueblo en una instancia ya de desaliento, de desánimo, destrozados por un trastorno de administraciones que se cruzan, por lenguajes administrativos que no entienden, por tareas burocráticas que les envuelven la vida y que finalmente llegan allí a la desesperada. También lo quiero decir. Y lo que hay que hacer es acoger eso con toda la fuerza y darle fuerza ante la administración y ante que tenga la capacidad de decidir. Y puedo también señalar, por lo que veo y voy viendo, que nadie es indiferente a recibir un escrito del defensor del pueblo diciéndole que haga una cosa. De hecho, es lo que suele hacerse. Así que no sé si se hace por la vía de instar, supervisar o recordarle a alguien sus obligaciones, pero digo que tiene una fuerza muy grande. Pero precisamente la administración del Estado debe interiorizar, y yo estoy ahora también preocupado en el tiempo de duración de respuesta a los escritos que se reciben, y puedo decir, no lo tomen como gesto de determinación, puedo decir que cuando no se responde, se puede finalmente llevar a la Fiscalía a quien no responde al defensor del pueblo en un determinado número de ocasiones. Por eso, cuando alguien recibe una carta del defensor del pueblo, no siente que ha recibido cualquier cosa. Un alcalde, un presidente de comunidad, un ministro, y por eso yo creo que no es necesario más poder para el defensor del pueblo. Lo que hace falta es una cultura más clara de saber que es el alto comisionado de las Cortes españolas y que está para defender los derechos fundamentales. Yo no quiero más poder para el defensor del pueblo. Lo que quiero es una cultura mayor en el país, entre todos nosotros, de asumir que nos defendemos unos a otros y nos defendemos a través de los representantes del pueblo, que son el Parlamento. Yo tomé posesión ante los representantes del pueblo porque era defensor del pueblo, debo explicaciones al Parlamento y yo creo que lo que hay que hacer es claramente cumplir con la Constitución y con los derechos que la Constitución reclama. Y si no, yo trabajaré todo lo que pueda para que sea. E instaré como mínimo, pero no solo instaré, sino que requeriré que se haga cumplir y que se cumpla. Ahora, no creo que haga falta mucho más. Y de hecho, repito,
los hechos demuestran que una carta del defensor del pueblo hace cambiar muchísimas cosas que otros no han podido lograr. Pues aquí lo dejamos y además dándole la enhorabuena que la Real ha pasado de ronda en la Europa League. O sea que sabemos que ustedes Donostierra de Pro y Blanquezul y Churiurdín. Sí. Que muchísimas gracias, señor Gabilondo, por estar aquí esta noche con nosotros. No en le voy a Televisión hablar de Pública. fútbol, pero le digo que me alegra mucho. Ya lo sé, ya lo sé. No le iba a preguntar si como defensor del pueblo va a tomar alguna medida con respecto a la UEFA League y el Barça. Eso lo dejamos para otra cuestión. Simplemente agradecerle, de verdad, su visita aquí a muchísimas Televisión gracias Española. a ustedes. Muchas gracias siempre a Televisión Española, Televisión Pública. Ahí está. La primera televisión a la que vengo como defensor, la televisión pública, y me alegro que sea así. He ido a 3 medios, los 3 medios públicos, lo cual no quiere decir que no está abierto el abanico a todos los medios, pero ha sido una decisión explícita. Así que muchas gracias. Nosotros se lo agradecemos.